Estás escuchando Vive Radio Ávila con Esther Bueno Palacios. Esther, buenos días. Hola, buenos días. Un lunes más Bienvenida. aquí, como cada lunes, cada 15 días, en Vive la Literatura. Viviendo la literatura. ¿Por dónde vamos a tirar hoy, Esther? Pues mira, hoy queremos detenernos en una noticia que tiene algo de celebración para la literatura de Castilla y León y sobre todo para la literatura abulense. Porque dos autoras de Ávila, Sonsoles Sánchez Reyes y María Ángeles Álvarez, dos voces muy distintas pero profundamente literarias, comparten algo muy importante, y es que son finalistas del Premio de la Crítica de Castilla y León, un reconocimiento que cada año distingue a algunas de las obras más destacadas de nuestra comunidad autónoma. Entonces, estamos de celebración y tenemos una sorpresa muy especial, porque yo creo que detrás de cada libro hay siempre una historia menos visible, la de quienes creen en un manuscrito cuando todavía es solo una posibilidad. Y hoy nos acompaña Alicia Ares, editora de Cuadernos del Laberinto y responsable de los dos libros que han sido premios de la crítica de Castilla y León de este año. Y creo que Alicia ya nos escucha desde el otro lado, porque hoy estamos por teléfono porque Alicia está en Madrid. Alicia Ares, buenos días. Buenos días, Esther. ¿Qué tal estás, Alicia? Pues mira, estoy, pues ya te puedes imaginar, tengo ya el champán en la nevera por si acaso. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa y algo realmente extraño, ¿no? Que dos libros de la misma editorial estén nominados para estos premios tan importantes. La verdad es que ha sido una sorpresa y un reconocimiento muy grande para la editorial y para mis escritores, porque ten en cuenta que nosotros tenemos el 20% de posibilidades de éxito. Las demás editoriales que compiten solamente tienen el 10%, pero nosotros tenemos el 20%. Entonces, para nosotros es un reconocimiento al instinto y a la cabezonería de estos 20 años que llevamos de editorial. Sí, porque además vamos a hablar también después de esos 20 años de editorial, que tiene mucho que ver también con Ávila, con nuestra ciudad, con nuestra provincia. Pero primero me gustaría que nos dijeras qué destacarías de Sonsoles Sánchez Reyes y de María Ángeles Álvarez como autoras, ¿no? Sonsoles Sánchez Reyes, recordamos que está nominada por este libro, su último libro, Lo que perdieron los héroes, y María Ángeles Álvarez por su último poemario, El dolmen. ¿Qué tienen estos libros que ha podido llamar la atención de la crítica y cómo son sus autoras? Pues empecemos por el de Sonsoles, Lo que perdieron los héroes. Es una disección bastante elegante y dolorosa sobre la caída de los pedestales. Yo creo que Sonsoles no nos habla de los héroes, pero los héroes sin capa, de esos héroes cotidianos que descubren que la armadura está oxidada. Yo creo que es una obra sobre la identidad, de quiénes somos cuando perdemos las batallas que creíamos que estaban seguras. Y en esencia podemos decir que es un mapa de las cicatrices que nos hacen humanos. Y el dolmen de María Ángeles Álvarez, esto es una dimensión muy diferente, es una dimensión atávica y yo diría casi que telúrica. Es una obra que se siente como si la hubiera dictado la propia tierra de Castilla, porque es un viaje al origen, al misterio de lo que permanece cuando todo desaparece, es decir, cuando han pasado siglos y siglos por encima. Porque el dolmen en este libro no es solamente una piedra, podemos decir que es un símbolo de la resistencia al olvido. En ella nos encontramos una lectura muy sensorial, donde huele a tomillo, la piedra es heladora y el tiempo se detiene. Yo creo que es un libro que conecta mucho con la espiritualidad y con la memoria colectiva. Pero no sé, yo creo que si el jurado tiene un día introspectivo, se quedará con uno, y si tiene un día arqueológico y espiritual, irá hacia otro. Pero es verdad que los dos, usando solamente un apunte, los dos explican, podemos decir que los dos excavan en la memoria. Uno quizá en el misterio y el otro en el interior de la pérdida de las personas. Sí, porque aparte también es algo de la condición humana, ¿no? Es como el encuentro, el inicio, la pérdida, o sea, que se complementan los dos libros. Como tú dices, depende un poco de los miembros del jurado, pero vamos, yo estoy segura que una de nuestras dos escritoras van a conseguir este premio tan relevante y que además es un premio para la editorial, ¿no? Yo creo que el papel del editor, Alicia, es maravilloso y muchas veces el lector ve el libro terminado, pero no todo lo que ocurre antes, ¿no?
Cuando tú decides publicar un libro, ¿intuyes que puede tener un recorrido importante o ese misterio solo se revela con el tiempo? Bueno, tú ya tienes mucho ojo, ¿no? Mucha intuición. Sí, es verdad, ya tengo mucha intuición. Después de 20 años publicando, ya tengo desarrollado un olfato especial. Cuando empiezo a leer un libro, las primeras páginas es verdad que son muy decisivas, pero también si sigues más adelante es que el libro te ha enganchado por la solapa. Y ya si olvidas tu papel de editora, es que el libro merece la pena, porque te tiene cogido y sabes que ahí hay algo más que una obra efímera, que es algo que puede pasar a la historia, que puede pasar a la imprenta. ¿Y te ha ocurrido alguna vez leer un texto y sentir inmediatamente que ese libro tenía que existir? ¿O lo contrario, que has dicho directamente en la primera línea, no, esto no está bien? Siempre es así, efectivamente, siempre es así. Después de 20 años, mi nariz ya ha desarrollado un radar muy especial. Y elijo los libros pues muchas veces con las tripas, no con la calculadora. Si abro el manuscrito, como te decía, y en la tercera página siento que me falta el aire o que el autor me ha agarrado, el libro se queda en la editorial. Porque es verdad que publicar pues es un acto de fe y muchas veces es un acto de temeridad. Y si el texto no me escuece o no me hace reír a destiempo o no me obliga a subrayar, porque yo siempre leo subrayando, entonces prefiero que lo publique otro. Es que mi catálogo no es una lista de productos, es como mi colección personal de obsesiones y las quiero compartir con el público. Sí, porque es verdad que vivimos en un momento editorial complejo, ¿no? Por eso también nos gusta mucho que estés hoy aquí en los micros de Vive Radio, porque ahora parece que casi todo el mundo puede publicar un libro, ¿no? Y bueno, está bien como testimonio de algo que escribes a nivel personal, pero quizá la calidad en algún momento se ve resentida, o es la impresión que yo tengo, no sé cómo lo ves tú. Evidentemente, ten en cuenta que en España se publican unos 80.000, 100.000 títulos al año. Es muchísimo. Entonces, en un mundo saturado de contenido a veces muy efímero, lo que yo busco es la permanencia. Yo me pregunto, ¿este libro de Sonsoles o este de María Ángeles se podrá leer dentro de 20 años sin que parezca un periódico viejo? Si la respuesta es sí, tiro para adelante. Pero si buscas publicar un bestseller o un manual de criptomonedas, pues mi editorial no es eso. Sobre todo, ten en cuenta que yo he editado mucha poesía, entonces eso es un deporte de mucho riesgo. Y además, bueno, tú tienes una relación súper especial con los poetas, con los escritores de tu editorial. De esto doy fe, esa relación de la editora y del escritor a lo largo del proceso, que a mí me parece muy importante cuando ya decides publicar un libro. Me gustaría que nos contaras un poco también de esa relación tan especial y de cómo tú nos ves a los poetas, a los escritores, porque tienes una forma peculiar que me has contado en alguna ocasión. Es cierto. Es que ten en cuenta que nosotros somos una editorial independiente. Nosotros no fabricamos libros como churros para... nosotros somos artesanos. Entonces elegimos unos 20, 30 libros al año, no más, porque entonces las prisas son malas, los libros salen con erratas. Nos centramos en unos libros muy determinados al año. No queremos sobrepasar ese límite para que todo salga bien. Entonces, inevitablemente, el proceso de edición es un proceso largo en el que conoces bastante profundamente a los autores. Ya desarrollas, aparte del nivel profesional, desarrollas una amistad y eso hace que ya tengas una visión muy psicológica, no solamente del libro, sino de cómo se ha creado ese libro, por qué ese autor se ha encaminado a escribir una cosa u otra. Pues repito, es algo artesanal. Nosotros intentamos cuidar cada detalle y que cada libro sea diferente y único. Entonces, es verdad que es peligroso porque tenemos que confiar mucho en nuestro instinto y en lo que nos gusta, y a veces apostamos por cosas que quizá económicamente no salgan bien, pero a veces no buscamos solamente que el libro se venda, sino también tenemos cosas que son contrapartidas, por ejemplo, el prestigio o la satisfacción de haber entregado algo que nunca se sabe dónde va a ir a parar, porque un libro es como una semilla. A lo mejor dentro de 10 años puede empezar a funcionar bien o piensa en autores que en su momento no tuvieron nada de éxito y el tiempo al final les ha puesto en su lugar.
Entonces sí es verdad que, que editar es una profesión muy especial, es una mezcla de saber de literatura, de ser un poco psicólogo con los autores, de también tener una buena relación con los libreros, con los impresores. Te mueves entre muchos tipos de agua. Uh-huh. Como dices, este bagaje tuyo, ¿no? Con este ímpetu que se te nota cuando hablas de tu trabajo, lleva ya 20 años esta editorial Cuadernos del Laberinto, 20 años en el mundo editorial, que no son poca cosa, 20 años muy ligados a nuestra ciudad, a nuestra provincia, Ávila. Me consta que también a Navaluenga. Me gustaría que nos contaras un poco cómo nace esta editorial, sobre todo que nos hables de la figura de Luis García Ares, tu padre, que fue junto contigo, ¿no?, el impulsor de esta editorial Cuadernos del Laberinto, que tanto tiene que ver con nuestro territorio. Muchas gracias por la pregunta, Esther, porque sabes que la memoria de mi padre y su obra son para mí mi mayor tesoro. De hecho, justamente ahora se cumple el 13 aniversario del fallecimiento y voy a publicar en breve en un libro que dejó inédito, un libro bastante amplio de poesía que se llama Atenea Pensativa, y en mayo vamos a hacer un homenaje en Ávila a su obra, igual que también vamos a celebrar los 20 años de la editorial. Entonces, la figura de mi padre para mí siempre, pues yo creo que es la persona más importante en mi vida. Gracias a él soy lo que soy, porque cuando yo terminé de estudiar en Salamanca, pues imagínate una chavala de 20 años, sabes que siempre te han gustado los libros, porque tu vida siempre ha estado relacionada con ellos. Pero es verdad que el mundo de la literatura, el mundo de la editorial es un mundo difícil profesionalmente. Y yo tuve su apoyo. Cuando él me dio los primeros pasos para poder empezar. Empezamos juntos, porque aunque él tenía su trabajo, pero él me apoyó, siempre estuvo ahí. Quizás no sabíamos nada del mundo editorial, pero nada. Pero sí que sabíamos qué libros nos gustaban y cómo nos gustaban que fueran los libros. Porque hay una frase que a mí me gusta mucho de Juan Ramón Jiménez, que dice que un libro se lee de diferente forma en una edición o en otra. Y es verdad, un libro bien hecho, con buena letra, no tiene nada que ver a un libro que esté lleno de fallos de maqueta o que no esté cuidado. Entonces nosotros teníamos muy claro cómo nos gustaban los libros, y nos gustaban los libros bien hechos. Y gracias a eso, pues mi padre, la verdad es que yo siempre digo que mi padre y nos fundamos juntos la editorial, pero él es el que me empujó y yo fui la que trabajé como una loca, porque los primeros años de una editorial no te dan beneficios. Hasta que no tienes un cierto catálogo es muy difícil empezar. ¿Y por qué empezamos? Pues empezamos por cabezonería, porque nosotros estábamos en un territorio, Ávila, que en ese momento no tenía editoriales independientes. Todo el flujo de autores, sobre todo de poesía, tenía que pasar o por instituciones públicas a las que es difícil llegar, y además una vez que llegas, los libros nacen muertos porque no tienen una distribución, son para regalar o para cumplir un expediente, o bien pasar por... La otra opción era pasar por el, no sé cómo llamarlo, el que era como el cabecilla cultural de la ciudad, que realmente pues era una persona que no nos gustaba porque despreciaba profundamente la cultura. Así que decidimos coger el toro por los cuernos y fundar una editorial para dar cabida inicialmente a autores abulenses o esos autores que a nosotros nos gustaban y no tenían esa salida editorial, y la cosa se nos salió de las manos porque fue muy bien, porque había muchísima gente en la misma situación que nosotros, que quería publicar y que necesitaba algo alternativo a estas dos vías, y así empezó todo. Lo que pasa que es verdad que has vencido a los malos, digamos, ¿no? Y has conseguido hacerte este hueco que además acoge a autores abulenses, los acoge con amor, los acoge con cariño, y prueba de ello es este premio, esta nominación a los premios de la crítica, ¿no? Alicia, que al final eres un referente también como editora aquí en la ciudad para muchos autores, y yo creo que eso también es un orgullo para nosotros. Me encanta esa frase de que he vencido. Para mí es una satisfacción diaria. Es verdad que ya 20 años es un reconocimiento enorme, y sí que puedo decir
que estoy muy asentada, ya publico lo que quiero. O sea, yo ya selecciono, porque es verdad que cuando empiezas tienes que tener la mano quizá un poco ancha para poder tener un catálogo, aunque siempre hemos priorizado la calidad literaria. Pero ahora ya, después de 20 años y con lo asentado que estamos, sí que para mí es un triunfo enorme en mi vida, sí. Sí, y por ejemplo, si tuviera que elegir un libro de todos los de la editorial, quizá para no olvidar nunca, elegiría el libro de contabilidad de los primeros 5 años de la editorial, porque no sé cómo podemos superar ese libro, pero lo superamos y ahora estamos estamos en una posición muy privilegiada y somos una editorial reconocida y buscada. Y han cambiado los lectores, las librerías, la distribución, incluso la manera que se descubren los libros, ¿no? Actualmente, Alicia, ha habido un cambio bastante profundo en los últimos años, desde que empezaste. Ha cambiado todo mucho, todo. Tanto el tema de las imprentas, que antes era otro sistema, era el Offset, era las Minervas. Ahora el tema de la imprenta es algo que es muy muy fácil. Las reimpresiones salen muy rápidas, la maquinaria tiene una tecnología tremenda. También ha ayudado mucho, por ejemplo, la distribución. Tener una buena distribuidora para nosotros es muy importante, porque las distribuidoras te eligen. Tú no puedes entrar sin que ya se estén de acuerdo con tu catálogo. Entonces nosotros hemos pasado de distribuidoras pequeñitas que no nos funcionaban porque no nos veíamos en las librerías a tener una de las mejores distribuidoras que hay en el país. Y también otra revolución son las redes sociales, evidentemente, que a las editoriales pequeñas nos ayuda mucho porque tenemos una presencia diaria y barata. Antes, para salir en prensa, salir en radios, era un trabajo muy arduo, de muchísimo trabajo, de hacer contactos, y ahora uno mismo te planificas tus redes sociales y tienes muchísima visión, estás presente siempre. Sí, además es que una de las cosas que yo creo que el público no conoce es ese tema de la distribución, ¿no? Que parece menor, pero es lo más importante, porque si una editorial no tiene una buena distribuidora, es decir, estas editoriales que a lo mejor pues solamente publican bajo pago del autor, pero no tienen un distribuidor, pues el libro prácticamente se queda condenado al ostracismo, ¿no? Entonces es muy importante tener ese canal de distribución, ¿no? Es fundamental. El negocio del libro funciona como si fuera una mesa de 4 patas. Está el autor, es que es la clave, el editor, que es el que trabaja el libro, y luego está el distribuidor, que es un negocio muy desconocido. El distribuidor es un negocio ajeno al editor. Yo, cuando ya he terminado el libro, cuando ha salido de imprenta, lo llevo a sus almacenes, que los almacenes de los distribuidores son impresionantes, porque son naves y naves de estanterías bien ordenadas de miles de millones de libros de muchas editoriales, y estos son los que tienen comerciales físicos y llegan a las librerías para decirle, este libro es fundamental que esté en tu librería, y el librero ya lo tiene en su tienda para que el lector lo compre, pero sin el distribuidor no llegas a ningún sitio. Porque si tú te editas un libro y no tienes un distribuidor, una editorial detrás de ti, pues se lo puedes vender a tu vecino, a tu madre, a tus amigos o a tus compañeros del trabajo, pero no puedes llegar a otras ciudades, no puedes llegar a todas las ciudades de España, estás perdido. Entonces sí que es una labor muy importante la del distribuidor, igual que la del librero. Y en estos 20 años, después de estos 20 años, si tuvieras que describir el espíritu de Cuadernos del Laberinto, ¿qué libros lo representan? Porque no publicas todos los géneros, ¿no? Entonces también cuéntanos un poco qué tipos de libros representan mejor a Cuadernos del Laberinto. Pues sí, es verdad. Nosotros empezamos centrándonos exclusivamente en poesía, porque la poesía para mi padre y para mí era nuestra vida, nuestra pasión, y lo sigue siendo. Entonces nosotros nos calificamos como una editorial de poesía, pero ya claro, después de 20 años hemos crecido, somos más cosas. También para nosotros es muy muy importante la colección de novela negra, porque tenemos a Carlos Augusto Casas, que es uno de los principales escritores de novela negra del país, y él es el director de la colección. Entonces es una colección que funciona fenomenal. La gente la busca y sabe que nosotros estamos especializados en un subgénero de la novela negra que se llama el hard boiler,
que se centra no como un thriller que se centra solamente en saber quién es el asesino. La novela negra de Hardboiled es profunda, indaga en las miserias de la sociedad, en las miserias del ser humano. Pero aparte de eso también tenemos, pues como hemos crecido ya tenemos casi de todo. Tenemos, fíjate, una colección que se llama La valija diplomática y que es exclusivamente de literatura hecha por diplomáticos, porque la literatura de los embajadores, de la gente que trabaja en el Ministerio de Asuntos Exteriores es muy interesante porque ha estado metida en el ajo de la historia. Ellos son muchas veces los mediadores entre los políticos y lo que sucede en un país. Entonces esa literatura también nos interesa mucho, al igual que, por ejemplo, tenemos una colección de historia y de pensamiento en los que tenemos sendos premios, que llevamos ya 6 años con ellos y que son muy buscados. Y hace poco hemos creado otra colección muy original que se llama Madrid Asia y que se centra en la literatura asiática, pues nos hemos dado cuenta de que es un mundo que empieza a interesar mucho a Europa. Yo, por ejemplo, que aquí tenemos muchos becarios, gente de universidades que vienen a hacer las prácticas a la editorial, muchos de ellos son locos de la literatura asiática y nos han puesto en contacto con autores. Hemos cerrado un trato con la Embajada de Taiwán para publicar libros de este país. Entonces, estamos ahora empezando con esta otra colección porque nos hemos dado cuenta de que nosotros somos quizá como una bombonera, que lo que nos funciona son temas muy especializados. Por ejemplo, la colección que tenemos de narrativa ya la hemos cerrado porque la narrativa es tan amplia, abarca tantas cosas que no sabíamos venderla bien, no se encajaba. Uh-huh. Entonces nos centramos en cosas muy específicas, fíjate, temas tan raros como la diplomacia, como Asia, como la poesía o la novela negra. Quizás estos sean nuestros referentes. Uh-huh. Bueno, muy pronto traeremos a Carlos Augusto Casas, que has citado, para hablar con él de no solo de literatura, sino de cine. Eso será en otro día, pero me gustaría, antes de que termináramos, Alicia, hacer una reflexión contigo, porque es verdad que vivimos en un mundo muy acelerado, ¿no? Como hemos dicho, lleno de pantallas, de estímulos rápidos, y sin embargo el libro sigue siendo un objeto profundamente humano, ¿no? Y un objeto que amamos y que contra todo pronóstico sigue en boga, ¿no? La gente sigue comprando libros. Efectivamente, así es. La gente sigue buscando libros y yo creo que el libro va a permanecer siempre. Sí, siempre va a permanecer. Y no solamente el libro, sino el libro en papel. El libro en papel. Nosotros empezamos a publicar con el boom del ebook, lo intentamos y nos dimos cuenta de que el ebook no funcionaba. Hace unos años intentaron vender la moto del ebook y sí que es verdad que a lo mejor en ciertos géneros funciona, pero por ejemplo en poesía, el lector de poesía es un lector muy especial que busca tener el libro, que busca tener el papel, y yo creo que mientras el corazón humano siga latiendo, la gente va a preferir un libro a un ordenador. Absolutamente. Yo creo que es un objeto de culto que nunca va a pasar de moda, a pesar de todo lo que se ha dicho, ¿no? O se dijo en su momento, pero creo que es algo que nos va a atar a nosotros mismos, a nuestras almas, ¿no? Los libros en papel, como tú dices. El libro en papel, porque el libro en papel, fíjate, es el único dispositivo tecnológico que no se queda sin batería, no necesita actualizaciones de software, no te espía para venderte zapatillas, es un objeto de deseo. Y siempre te acompaña, ¿no? Siempre cuando hay un libro cerca estás acompañado. Sí. Entonces, pues la verdad es que la tecnología o la llegada de Internet pues sí que ha ayudado mucho en las editoriales, pero siempre que se mantenga el respeto por el lector y haya tantos fanáticos como nosotros que pensamos que el papel es el mejor instrumento que ha creado el ser humano. Alicia, ha sido maravilloso hablar contigo. Alicia, eres editora de Cuadernos del Laberinto. Una editorial que está a punto de cumplir, como hemos dicho, 2 décadas de trayectoria, que sigue apostando por la literatura con la misma convicción con la que empezó, y lo hemos hecho además en un momento muy especial, ¿no? Y con una excusa, pero una excusa fantástica, que son esas nominaciones a los premios de la crítica de Castilla y León de Sonsoles Sánchez Reyes y de María Ángeles Álvarez.
ambas editadas por Alicia Ares. Muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros, por celebrar los libros y por ese trabajo silencioso que hace posible que existan, que nos acompañen. Gracias a vosotros. Si ganamos el premio de la crítica, prometo que en la próxima entrevista la haremos con una copa de vino, y si no la ganamos también, porque sobrevivir 20 años editando ya es el mayor de todos los premios. Es un triunfo. Muchas gracias, Alicia.